Hebreos capítulo 6, vamos a buscar el versículo 1 y el versículo 2 vamos a leer. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 vamos a leer en esta noche. Acá lo tenemos en la pantalla por si usted no lo tiene. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2 dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice la Biblia, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, versículo 2, dice la Biblia, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El día martes hablábamos acerca de cómo cuidar los fundamentos, aprender a cuidar los fundamentos, y hablábamos de 5 cosas específicamente. Hablábamos que nosotros no podemos descuidar la salvación, no podemos descuidar la fe, no podemos descuidar la pasión por la palabra, no podemos descuidar la oración y no podemos descuidar la consagración, que eran 5 evidencias básicamente que el salmista David decía ya en el capítulo 11, versículo 3, donde decía: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Nada, nadie le puede ayudar. Por eso es que esos fundamentos eran fundamentos de un cristiano, fundamentos de alguien que tiene fe, de alguien, oiga esto, que ha recibido a Jesús en el corazón y se vuelven como un testimonio. Quiere decir que esos fundamentos de alguna otra manera no son negociables. Y hemos titulado para esta noche: cuidando mis fundamentos. Es parte 2. Vamos a hablar como cuatro enseñanzas vamos a tener acerca de los fundamentos. ¿Para qué, hermano? Porque usted va a ver un montón de gente que tiene mucho tiempo en las iglesias, pero no tiene fundamentos. Quiere decir que se encaprichan, se desaniman, se desmotivan. Algunos se toman vacaciones, se van, otros dependiendo cómo está la luna, así actúan. Pero cuando alguien tiene fundamento, esa persona está decidida, está definida y se vuelve disciplinada en Cristo Jesús. Amén. ¿Está conmigo? Está en esta hora. Ahora, el martes pasado hablábamos acerca de los fundamentos y los fundamentos como evidencia de alguien que es cristiano, hijo de Dios, que ha recibido a Jesús. Y hablamos específicamente de 5 fundamentos. Pero esta noche vamos a comenzar, oiga, y vamos a hablar acerca de los fundamentos doctrinales de la fe, que son, como dice el apóstol Pablo, que es el que se considera que escribió la carta a los hebreos, que dice que son la evidencia de alguien que dejó de tomar leche y que come cosas sólidas. A ese tipo de persona él le llama que ya no es un niño, sino que es una persona que realmente quiere algo en Dios. Yo no sé cuántos hemos venido a los pies de Jesús, no a pasar el tiempo, sino a recibir algo de Él. Para eso, oiga esto, para poder recibir de Dios, muchas veces necesitamos aplicar algunos principios. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el apóstol Pablo habla en estos 2 versos, habla de algo que él le dice que son rudimentos. Entonces el apóstol Pablo, tanto en el versículo 1 como el versículo 2, hace mención de 6 doctrinas, oiga esto, de 6 doctrinas que él le llamó que eran doctrinas fundamentales, que eran las doctrinas que todo cristiano debe de manejar, que todo hijo de Dios debe de manejar, y él le llamó que los debe de manejar cristianos que son niños. Leámoslo una vez más. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina, oiga, son rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice él, a la perfección. O sea, hay que dejar algunas doctrinas que él va a mencionar acá, y dice él luego que cuando las dejemos, o sea, que las tengamos en conciencia y en conocimiento y que las tengamos con claridad, ahora dice, vamos a la perfección. Dice él, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Mire la primera doctrina: arrepentimiento de obras muertas. Luego dice de la fe en Dios. Versículo 2 dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Él hace mención de 6 doctrinas que son básicas, que él le llamó rudimentos, que son
doctrinas fundamentales que todo cristiano debe de tenerlas, oiga esto, presente y en claridad. Acá están las 6 doctrinas. Estas 6 doctrinas él le llamó que eran doctrinas fundamentales. Ahora, ¿qué es doctrina? Doctrina es instrucción. Doctrina es enseñanza. Eso es doctrina. Entonces usted va a oír gente que habla de la sana doctrina. Hay gente que habla de la verdadera doctrina. Hay gente que se llena la boca y dice, aquí sí hay doctrina. Entonces doctrina es enseñanza. Y el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que hay 6 doctrinas básicas que todo cristiano y todo creyente debe de conocer, debe de saber y debe de entender. ¿Está conmigo esta noche acá? Ahora, estas 6 doctrinas, él las llamó, oiga, que eran para gente que bebía leche, para gente que eran niños espirituales. Entonces, estas 6 doctrinas, yo quiero que usted entienda esto. Hay doctrina bíblica, hay doctrina eclesiástica y hay doctrinas ministeriales. La doctrina bíblica es la que está en la Biblia, la que nuestro Señor o la que Dios ha dejado diseminada en toda la palabra. Esas doctrinas no pueden ser alteradas, esas doctrinas no pueden ser de alguna otra manera, como le pudiera decir, a medias, sino que esas doctrinas que son enseñanza y que son instrucciones para la iglesia y a nosotros de forma individual, todos la deberíamos de estar aplicando. No son negociables. Usted no las puede descuidar y usted no las puede ignorar. Luego están las doctrinas eclesiásticas, que son las doctrinas que establece un ministro en un lugar, en una iglesia, un concilio, oiga esto, en una denominación, y en esas doctrinas está, por ejemplo, el cubrirse la cabeza a las mujeres. Esas no son doctrinas bíblicas. La gente la ha querido hacer doctrina bíblica, pero no es bíblica. Son doctrinas eclesiásticas que tomaron a bien un concilio, un pastor, y las aplicaron a su iglesia. Quiere decir de que esas doctrinas no pueden ser universales para la iglesia, pero las doctrinas eclesiásticas sí son universales para toda la iglesia. ¿Está conmigo en esta hora? Y luego hay doctrinas que las adoptan de forma local, en un lugar, en una iglesia, como que la gente viene y comienza a tener prejuicios a través de los colores de las cosas y dice, aquí nos pintamos de rojo porque el rojo es sangre. Aquí nos pintamos de amarillo porque el amarillo es muerte. Así como si tuviéramos doctrina local, dijéramos, estas flores amarillas simbolizan muerte, el caballo amarillo. Y entonces comenzamos a aplicar un montón de conjeturas. Y hay gente, usted se va a dar cuenta, que hay lugares donde dice la camisa manga corta no son salvos, y comienza la gente a inventar que las mujeres que se cortan el pelo tampoco son salvas, las que se cortan las uñas, las que se pintan las uñas, las que se pintan el pelo, las que usan tacón, y un montón de conjeturas, oiga, que la Biblia no las enseña. Y viene la gente y quiere agarrar unos versículos bíblicos, sacarlo del contexto y poner un pretexto para que lo que hay en el corazón tenga texto en la gente y tenga eco. Y hay una doctrina de miedo, de terror y de temor que no son demostrables y ni pueden ser aplicables verdaderamente. Pero las doctrinas bíblicas, esas doctrinas sí son aplicables. Entonces dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Hebreos y el versículo 1 y 2, él menciona estas 6 doctrinas que son básicas, que usted y yo las debemos conocer. Ahora, si yo hiciera una especie de análisis aquí, le comienzo a preguntar a cada uno de ustedes si maneja estas 6 doctrinas y las entiende usted. Algunos diríamos que sí, algo otros que no, algo otros más o menos, y algo otros diríamos ni sabía que había que aprendérselas. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, vamos a comenzar a ver cada una de ellas, porque yo voy a salir de mi compromiso como pastor, porque esto es lo que debería de comer la iglesia. Entonces, la primera doctrina es la doctrina de arrepentimiento de obras muertas. Mateo capítulo 3, versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, dice el versículo 2, diciendo:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que todos nosotros y ustedes le han predicado, nos han enseñado, hemos oído, oiga, muchas veces es que sin arrepentimiento, dice Hebreos, no hay remisión de pecados. Quiere decir que por más que usted haga, por más que llore, muchas veces el pecado está allí porque nosotros no hemos venido a Dios con arrepentimiento. Y yo le quiero enseñar acá, traigo en estas anotaciones, que no es arrepentimiento, para que no lo confundamos. ¿Qué no es arrepentimiento? Primero, arrepentimiento no es un sentimiento, porque yo me puedo sentir mal. Yo me puedo compungir en mi corazón y de sentirme mal después que hice algo. O sea, usted dañó a alguien, ofendió a una persona, le dijo verbalmente una palabra, después el mismo cuerpo, la misma mente, la misma alma del ser humano está diseñado para compungirse. Y entonces puede venir un sentimiento de tristeza, puede venir un sentimiento en el corazón, pero eso no es arrepentimiento. Muchos de los que estamos acá hemos sido confrontados a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de una predicación y hemos dicho, sí, verdaderamente Dios a mí me está hablando. Sí, verdaderamente Dios me habló. Y entonces muchas veces sentimos, pero como no hay un arrepentimiento, nos vamos en la misma condición. Algunos somos contristados a través de la palabra, algunos somos confrontados, otros nos salen hasta lágrimas. Yo he visto gente que le sale hasta lágrimas, pero si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Entonces Juan el Bautista introdujo, oiga esto, antes de Jesús viene y dice que él era el que preparaba el camino. Quiere decir que sin arrepentimiento no se manifiesta la gracia. Sin arrepentimiento no se manifiesta la evidencia de una persona que es verdaderamente salva y libre. Conmigo esta noche. Ahora, entonces, ¿qué es lo que necesito? El apóstol Pablo, en la carta de los Hebreos, porque se considera que él la escribió, entonces viene y él dice, lo primero que todo cristiano, todo creyente, toda mujer, hijo e hija de Dios debe de tener con claridad es que es el arrepentimiento de cosas muertas. Entonces, tampoco arrepentimiento es remordimiento. Porque hay gente que se queda resentido y remordimiento y dice, y tiene el sentimiento de culpa. Sí, hombre, le fallé a mi Dios. Sí, la regué, decimos nosotros en buen castellano. Sí, qué feo lo que hice. Sí, entonces no es ni sentimiento, ni se contrista, ni aunque llore, oiga esto, el ser humano, ni tiene que ver con el resentimiento que le queda, ni con la culpa que le queda allí en el corazón, sino que arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Arrepentimiento es un cambio de rumbo. ¿Qué quiere decir? Que si estaba haciendo algo que siente usted que dañó su familia, que dañó a otra persona y que rompió la relación con Dios, arrepentimiento tiene que ver con reconocer el error y dejarlo de hacer. Por eso es que arrepentimiento también es un cambio de rumbo. ¿Qué quiere decir? Usted iba para allá, usted se da vuelta 180 grados y usted se vuelve en sentido contrario, en el sentido donde Dios dice. ¿Cuánto estamos acá en esta hora? Ahora, yo traigo acá en mis anotaciones 5 consejos o 5 cosas que todo hombre y que toda mujer que se ha arrepentido debe de tener. Si estas 5 cosas no están allí en nuestra vida, peligra que nosotros no tengamos claridad de lo que es arrepentimiento. Y usted puede haber tenido sentimientos, remordimiento. Usted puede haber tenido allá lloros. Usted puede haber tenido sentimiento de culpa. Usted puede haber tenido compungido su corazón. Pero si estas 5 evidencias no están en nuestro corazón, hoy es el momento que usted las tenga con claridad. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento y cuáles son las señales de un verdadero arrepentimiento? Ahí están las 5. Primero es reconocer, entender, oiga esto con madurez, que el pecado ha hecho una división entre usted y Dios. Número 2, sentir. O sea, hay un sentimiento y un pesar en sí mismo que usted o yo hemos causado un dolor tanto a Dios como a las demás personas.
Porque hay veces nosotros, usted no me va a dejar mentir, que pecamos contra las personas y contra Dios. Entonces nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios, pero muchas veces no le pedimos perdón a las personas. Entonces realmente nosotros debemos de sentir que le hemos fallado a Dios, pero que también le fallamos a las personas. Entonces luego viene el pedir perdón. El pedir perdón. Primero se reconoce, debe de haber un sentir dentro de nosotros con realidad para que el arrepentimiento no sea del diente al labio. Y debemos aprender a pedir perdón a Dios y también a las personas. Aprender a pedir perdón a Dios y también a las personas. Cada uno de los que estamos acá debemos de tener claridad que realmente es un arrepentimiento. Número 4, debemos restituir. ¿Restituir qué? El daño. Eso es devolver y hacer todo lo posible por arreglar el problema cometido. Nosotros no, solo le queremos pedir perdón a Dios, pero a las personas no las queremos perdonar y no les queremos restituir lo dañado. La gente daña con las palabras, daña con hechos, daña con sus actos. Y nosotros pensamos que solo venir a la iglesia, este es el principio donde Dios nos instruye, en la casa donde de Él nos habla, pero nos habla con la motivación para que vayamos y restituyamos. Por eso es que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, cuando entró en la casa de Zaqueo, porque Zaqueo lo primero que dijo: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguien he defraudado, dijo él, se lo devuelvo cuadruplicado, o sea, 4 veces más. Entonces viene eso, sorprendió a Jesús porque tenía más claridad de lo que era un arrepentimiento que la gente que eran doctos, oiga, y que eran fariseos y conocedores de la palabra de Dios. Hay gente que no conoce mucho, pero hace más que aquellos que conocen. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a restituir. Dañaste, vaya y pida perdón. No, pero es que él vaya y pida perdón. No, pero es que aquí el dañado soy yo. Es que el más maduro es el que entiende al que se le revela. Pueda que a esa persona no se le haya revelado Dios, pero usted sí quiere ir a la perfección. El apóstol Pablo dice: dejando estos rudimentos, dejando estos fundamentos, entonces comenzamos a desplazarnos, dice él, hacia la perfección en Dios. Entonces la primera doctrina, y luego dice el número 5, no repetir. Eso es el arrepentimiento. Oiga, esto es renunciar, no repetir, esforzarnos para no cometer el mismo error. Aquí hay cosas, oiga, que necesita cambiar, necesita arrepentirse. Hay cosas que necesita dejar de hacerlas. Hay gente que viene en el mismo pecado una vez más, las malas palabras una vez más, y viene sábado, domingo, enero, febrero, 2010, 2020, estamos ya en 5 años y todavía. Entonces quiere decir que nunca le ha alumbrado. Entonces el verdadero arrepentimiento es no dejar, o sea, no volver a repetir. ¿Está conmigo esta noche? ¿Cuántos tenemos claridad hoy en el arrepentimiento? ¿Verdad que no es venir y decir: Señor, perdóname por los pecados que sé y los pecados que no sé? Ayúdame, Señor. Amén, decimos nosotros. Y ahí nos vamos del diente al labio. O sea, no hay realmente decir: te fallé, Señor. Cuando hay arrepentimiento, hay revelación en el corazón, hay entendimiento. Y usted dice: he dejado de percibir porque he dejado de arrepentirme en las cosas. ¿Lo volvió a hacer? No se ha arrepentido. La gente que se arrepiente. Mire, y Juan es todavía más serio. Allá en 3 de Juan dice: el que es de Cristo, dice, no peca. Dice. ¡Ah! Y digo yo, ¿cómo es la cosa allí? El que es de Cristo no peca. Dice. Bien feo sentí. Pero no peca, no es que no haga pecado, sino que muchas veces es gente que reconoce su pecado y lo corrige. ¿Cuántos decíamos corregir? Hasta que corrijamos cómo nos conducimos, nuestra relación con Dios y con las personas, vamos a dejar de percibir. Vamos a poder percibir las bendiciones que Dios ha dado a nosotros. Doctrina número 2. Número 2. La fe en Dios. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice:
Podemos poner el 21 para que entendamos. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Versículo 22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Pregunto, ¿quién dijo estas palabras? Jesús. Ahora, lo voy a desafiar, lo voy a retar a todos los que estamos acá. ¿Debo de tener fe en Dios o fe en Jesús? ¿Y por qué no en Jesús? ¿No? ¿Quién da más? Pues sí, de esto está hablando el apóstol Pablo. Que nosotros muchas veces oramos y no sabemos lo que oramos. Como aquellos que dicen: Señor, manda la lluvia. Los músicos: manda la lluvia, el rocío de tu amor. Y allá en el mundo espiritual Dios dice: lluvia. Mandemos el Espíritu como lluvia. Y entonces los ángeles están derramando su lluvia en la oración, en la administración. Y de repente dicen los músicos: Señor, manda tu fuego. No, lluvia ya no, fuego. Fuego, fuego del Señor. Bueno, entonces viene Dios y dice: no le mandemos nada, porque ni ellos saben lo que están cantando. Pues si quieren lluvia, y de lluvia se pasaron a fuego. Y después dice: sopla, Señor. ¿Cómo es la cosa? Pues fuego, lluvia o sopla. Porque la gente adora, oiga esto, y adora sin entendimiento. Adora porque oyeron a otros. Esta está bonita, esta cantemos. Y ahí le van dando, porque está bonita. Esta es la que me gusta. Y he oído gente tan bárbara que dice: hermano, vamos a cantar una alabanza a petición de la hermana Chana, a petición de la hermana la hermana Chita. Y entonces la gente viene a cantarse canciones. No es la plaza del trovador, hermano. Porque la gente viene a dedicar alabanzas, canciones. Cuando nosotros, oiga esto, hablamos con entendimiento y adoramos con entendimiento, el mismo Espíritu le va a dar testimonio y usted no tiene nada que decir y de estar hablando y metiendo su boca diciéndole: la gloria de Dios está aquí. No, no necesita. El mismo Espíritu va a hacer que usted sienta. Conmigo esta noche, hermano. Ahora, de la misma manera hemos orado y no sabemos que oramos. Dice Hebreos que nosotros nos podemos acercar confiadamente al tal trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿En qué? En Dios. O sea, el que otorga las bendiciones es Dios. Oiga lo que le voy a decir. Por eso es que yo quiero que usted me ponga atención, porque yo voy a salir de mi compromiso y ahí veo usted si sigue llorando raro. Entonces, el que otorga las bendiciones es Dios. Pero el que los permite que las bendiciones no sean otorgadas es en Jesús. Por eso es que toda oración debe de tener el sello en el nombre de Jesús. O sea: Señor, quiero que bendigas mis hijos, mi familia. Señor, quiero que me restaures y me sanes en el nombre de Jesús. ¿Así? Entonces, le pedimos a Dios, no en nombre de nosotros, porque nosotros le fallamos a Dios y somos pecadores. Pero vamos en el nombre de Jesús y lo que decimos y pidamos delante de Él, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque ese nombre es sobre todo nombre y es el Hijo al que Él ama. Entonces por eso le traje acá el muñequito. ¿Por qué? Porque la fe en Dios tiene que ver que yo elevo mi oración a Dios en el nombre de Jesús. Y viene Dios, evalúa nuestra fe. ¿Qué tipo de fe? Que nosotros entendemos que Jesús murió, pero que Jesús resucitó. Y entendemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre. O sea que es un protocolo en el mundo espiritual que si yo lo omito, no va a pasar nada. Si yo lo descuido, no va a pasar nada. Y entonces viene Dios y dice: ¿está el Espíritu con él? Sí, entonces está pidiendo correcto. La gente que no tiene el Espíritu, dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Si nosotros pidiéramos, oiga, diciéndole a Dios: Señor, ayúdame para guardar esta salvación grande que nos has dado.
Ayúdame, mi Dios, para que mi fe no falte. Como le dijo a Jesús, mira, ve, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Le dice, o sea que si nos falta la fe, nos faltó todo. Señor, ayúdame para discernir y entender tu bendita palabra. Señor, ayúdame para no perder la comunión contigo y siempre poder hablar contigo y poder escuchar tu voz. Señor, ayúdame a consagrarme, a refrenarme, Dios, porque yo quiero que tú puedas obrar en mi vida. Y entonces Dios lo va a hacer. Y luego viene acá. Cuando Dios ve que nosotros tenemos entendimiento de que Jesús murió por mis pecados, usted le va a dar prioridad. Cuando nosotros entendemos que Jesús resucitó, que no está muerto, deberíamos de dejar andarnos lamentando. Porque hay personas que le ponen una confianza en el consejo de otra persona y no en Jesús. Si lo mismo hace Dios. Dios no resiste al pecado. Si por Dios no hubiera fulminado, oiga esto, porque el hombre pecador es enemigo de Dios. Él es santo, 3 veces santo, y la santidad de él no tiene nada que ver con su cara, de cómo se viste, ni el color de piel que tiene, ni de dónde viene, si está chiquito, si es huerfanito. Dios lo que resiste es el pecado. Pero cuando la sangre de Cristo viene sobre una persona, oiga esto, aunque el ser humano haya sido el más vil pecador, gracias a la sangre de Jesucristo, él, oiga esto, nos hace aceptos. Nos volvemos agradables. Y no solo eso, ahora podemos hasta pedirle. Mire qué lindo esto, porque no nos resistía a Dios y ahora hasta dice le pueden pedir. Entonces viene Dios y él, cuando nosotros llegamos, él lo que evalúa es quién está de nuestro lado. Pastor, y así como yo, que no me voy por el hijo, sino que por la madre. Entonces, usted lo que necesita es recibir a Jesús en el corazón, tenerlo de su lado y tener fe en Dios. ¿Está conmigo esta noche? Entonces debemos de tener fe en Dios. Las peticiones van dirigidas a Dios en el nombre de Jesús. Van dirigidas a Dios en el nombre de Jesús. Ahora, cuando yo ejecuto cosas, yo no necesito, Señor, Dios hace esto en el nombre de Jesús. No, yo lo hago en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Quién lo bendice? Yo, en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. No le digo, Dios, sánalo en el nombre de Jesús. No, yo no le puedo dar órdenes a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, yo apelo a su voluntad en las peticiones, pero ejecuto las acciones en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. ¿Está conmigo? Entonces, la fe en Dios es una doctrina que yo la tengo que tener clara. Mis peticiones van encaminadas a Dios en el nombre de Jesús. Y solo en el nombre de Jesús lo puedo declarar personas que tienen al Espíritu Santo de Dios. Dios va a respaldar a personas que hayan sido selladas con el Espíritu Santo. Conmigo, con claridad entonces. ¿Y cuál es la fe? Que yo tengo que tener claridad que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Que Él resucitó también y que está sentado a la diestra del Dios Padre y que intercede, oiga esto, por cada uno de nosotros. Y cualquier cosa que yo le pida a Dios en el nombre de Jesús, Dios lo va a otorgar. ¿Está conmigo? Entonces, ¿para qué le enseño esto esta noche? Para que cada uno de los que estamos acá tengamos claridad de cómo orar. Y que cada uno de los que estamos acá le podamos enseñar a otros. Número 3. Vamos con la número 3. Número 3. La doctrina, oiga esto, de bautismos. La doctrina de bautismos. Antes de que me lo ponga más adelante, dice el versículo 2, que está hablando de la doctrina de bautismos. Quiere decir que está en plural. No es bautizo. La doctrina de bautizo es doctrina de bautismos. Quiere decir que hay más de un bautismo. ¿Tenía claridad usted eso? ¿Sabía usted eso? Que habían más de un bautismo. Ahora, ¿qué es bautismo? Es sumergir
o teñir un pedazo de tela. ¿Qué bautismo? Sumergir o teñir un pedazo de tela. Entonces, por lo menos en la Biblia hay 5 o 6 bautismos. Pero yo quiero que nosotros aprendamos por lo menos 4, que tengamos 4 bautismos en claridad como doctrina. ¿Por qué? Porque hay bautismos en la muerte de Jesús. El primero es el bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo que hacía Juan. Ese bautismo era el bautismo del Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés hasta el tiempo que hacía Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque usted va a ver allá en Levíticos que Dios mandaba que se hiciera holocausto de expiación por el pecado, y la sangre, dice, o sea, una persona llevaba el holocausto porque había fallado, y llevaba el holocausto, y el sacerdote lo degollaba, presentaba el holocausto delante de Dios, y la sangre del animalito la rociaba sobre la persona. Entonces la persona, sus ropas quedaban teñidas de color rojo o de sangre. Entonces era un bautismo que hacían por aspersión de la sangre, y era un bautismo que se conoce para arrepentimiento. Cuando viene Juan el Bautista, y viene Juan y comienza a hablarles a todo Israel que se arrepientan de sus pecados, que la gente se apartó tanto que se volvió religiosa, a tal grado que habían por lo menos 4 grupos allí, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, y habían incluso unos revolucionarios que se conocían como los celotes en ese tiempo. Entonces todos se habían desviado en sus doctrinas personales, en sus creencias, a tal grado que se habían olvidado de la verdadera fe en Dios, de la verdadera fe de arrepentimiento, y la gente guardaba más sus tradiciones y no tenían arrepentimiento. Entonces vino Juan y comenzó a predicarles un mensaje de arrepentimiento, y los que se arrepentían los bautizaba, dice, en el Jordán. Era el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. ¿Está conmigo? Número 2, bautismo número 2, el bautismo en agua. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Es la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Lo tenemos? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión. Bautizándolos, dice él, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo, ¿en qué? En agua. Ese es el bautismo que practicamos nosotros como iglesia. Es el bautismo que nos da a cada uno de los que estamos acá como un acto de testimonio de que realmente tenemos a Jesús, y si tenemos a Jesús es porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que la vida de una persona que se arrepintió es una vida de una persona que tiene frutos dignos de arrepentimiento. Entonces luego dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el bautismo número 2 que usted debe de tener con claridad, que es una doctrina que el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos dice que es para niños. O sea que esto usted lo tiene que saber, manejarlo, entenderlo. Tenemos siempre en la doctrina de los bautismos, tenemos la número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Yo se lo leo por cuestiones de tiempo, porque ya solo me quedan 4 minutos. Yo se lo leo, el número 3, el bautismo del Espíritu Santo. Dice, bautismo del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, se lo leo aquí de memoria. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice luego, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Entonces el próximo bautismo, que no tiene nada que ver con agua, es el bautismo
del Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, la misma Biblia dice que viene un poder, es una investidura, es algo que oiga esto, que nos cubre totalmente, porque entendimos que bautismo es, le dije yo, ¿qué era bautismo? Teñir o sumergir. Quiere decir que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que lo envuelve totalmente, desde la cabeza hasta el dedo más chiquito del pie. Es algo que lo envuelve. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo en una persona, recibe poder. ¿Poder para qué? Para testificar. O sea, quiere decir que si era tímido se le va la pena. Quiere decir que si no quería, hoy quiere. Quiere decir que si no hacía, hoy hace. Entonces, la gente que es bautizada en el Espíritu Santo no es como dijo una persona, qué lindo mi Cristo, porque hoy hablo en lenguas y soy bautizado, pero eres más rebelde. Solo hablaba en lenguas en la iglesia, pero con sus testimonios por el suelo. Le decía, haga esto y no hace. Y todo lo contrario, no haga esto y eso hacen. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no viene para que usted se engrandezca. Viene para engrandecerlo a él. Alguien que está lleno y ha sido bautizado con el Espíritu Santo siempre quiere engrandecer la obra de Dios. Es una pasión. Yo he visto gente que ha dejado sus trabajos, sus empleos, oiga, han hecho espacio con tal de servirle a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Hay algunas evidencias de ser bautizado con el Espíritu Santo? Claro, algunos hablan en lenguas, porque lo que hace es repotenciar los dones de lo que ya está dentro de nosotros. Cuando yo soy sellado y recibo al Espíritu Santo, cuando yo recibo a Jesús, oiga, entonces dentro de mí se manifiestan los dones. Poquito, pero cada uno de los que estamos acá, que hemos recibido a Jesús, todos tenemos por lo menos un don. Entonces todos tenemos un don. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, lo que hace es desarrollar el don. Que se manifieste el don. Y lo primero que Dios hace muchas veces es que lo que Dios quiere que uses, allí se manifiesta el don. Dice la Biblia que cuando estaban en el aposento alto, dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas. Lenguas repartidas como de fuego sobre su cabeza. La gente le pone una llama, pero dice la Biblia que eran lenguas. Porque Dios lo que quería que se manifestara era las lenguas, que la gente testificara. Entonces, Dios siempre, en el área que te va a usar, siempre va a potenciar el don. Hay gente que cuando es bautizada con el Espíritu Santo comienza a tener visiones. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar proféticamente. Hay gente que evangelísticamente se le agarra y dice yo quiero predicar. Hay gente que quieren cantar, hay gente que quieren testificar, hay gente que quieren ganar alma. ¿Por qué? Porque el área donde Dios te va a usar ministerialmente es donde Dios te da fuerza, te da potencia, te desarrolla, te da dinamita que explote, oiga esto, en esa área. ¿Está conmigo en esta noche? Luego viene el bautismo, con este término, vamos a terminar acá. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, dice la Biblia. Vamos a buscar allá capítulo 3 de Mateo, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Me faltan 2 minutitos y cabal vamos a salir. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo, yo a la verdad, os bautizo en agua. ¿Para qué, dice él? Para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. O sea, una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, pero viene acá Juan y dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Hay 2 propuestas teológicas. Una, que la iglesia, oiga esto, más ortodoxas, dicen que el Espíritu Santo y fuego es juicio. Pero yo creo que si él está hablando de poder, de manifestar, de algo más grande y de algo más glorioso,
El bautismo en el Espíritu Santo y fuego no es juicio. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego es la manifestación sobrenatural de Dios operando en una persona. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha pasado por corazón de hombre, las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para hombres y mujeres que anhelan más de Él. O sea, fuiste bautizado con el Espíritu Santo, se quedó con sus lengüitas, porque hay gente que solo se quedó con sus lengüitas y ya el calguro santo, el vueltegato santo, la barrida santa, oiga esto y todo eso. Pero hay gente que ya no anhela más y Dios tiene cosas más grandes preparadas, que tiene manifestaciones sobrenaturales. Gente como Elías que le dijo, se cierra el cielo y se cerró el cielo. Se abre el cielo y se abrió el cielo. Entonces nosotros debemos de anhelar esto. El bautismo del Espíritu Santo y fuego. O sea, ya fue sellado, ya recibió a Jesús y que de alguna otra manera Dios le habla y que hay entendimiento. Sí, qué bueno. Anhelemos más. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, anhelemos ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que reciba poder. ¿Para qué? Para que se manifiesten nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para hacer testimonio. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Y cuando sea bautizado con el Espíritu Santo, dígale a Dios, necesito más todavía. Entonces el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia, habla acerca de estas 6 doctrinas. Pero yo quiero que nosotros podamos dejarlo hasta acá y podamos llevarnos estas 3 doctrinas. Usted lo digiere, lo vamos a subir, usted lo vuelve a escuchar. La primera doctrina es la doctrina de ¿qué? Del arrepentimiento de obras muertas. La segunda doctrina que hablamos era de la fe en Dios. La tercera doctrina que hemos hablado es la doctrina de los bautismos. Eso lo tenemos que tener claro todos los hijos de Dios. Pueda que ahorita usted dice, pastor, yo pensé que nos iba a predicar más bonito y que nos iba a soplar así. Recibe de Dios. Y que nos iba a decir que los cielos se han abierto y que al llegar allá dinero iba a caer sobre. No. Esto nosotros necesitamos como fundamento, oiga, para tener claridad en nuestro Señor Jesús. Oramos a Dios.